Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un experimento que sería, vamos a calcular cuánto sacaría la Aventure 3, que es la que tenemos aquí, con este equipamiento que veis aquí de... Uy, si quiere cargar, ¿vale? Mineros MK5 y los modificadores de bonificación a la cantidad que sacamos por minuto. Bien, vamos a hacer una comprobación, vamos a ver cuánto Vespar saca por minuto con dos módulos solo de mineo. Y ahora vamos a coger una nave carguera, una Magma, y vamos a hacer lo mismo. La diferencia es que esta nave tiene un total de 9000 de cargo y la Magma tiene 30.000 de cargo. Vamos a hacer la comprobación. Bien, vamos a primero a minar lo que sería el tema del Vespar, que es lo más común que hay en el juego, con dos módulos. Ahora entenderéis por qué dos módulos. Vamos dejando que se mire y demás. Así vosotros veis si sale rentable o no minar con la Magma, ya que mucha gente dice que mina mejor con la Magma. De todas formas lo vamos a comprobar ahora mismo. Antes de nada, las habilidades que yo tengo subidas serían estas. Uy, perdón, aquí no. Serían estas. Que serían las de industria, que serían minería nivel 1, minería básica, minería avanzada al nivel 5. Están estas dos partes al nivel 5. Bien, va a pasar ya el minuto. Y vamos a ver ahora mismo cuánto va a sacar de Vespar. Va a sacar 1619 por dos módulos, serían 3239. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la estación y voy a cambiar los módulos de esta nave al carguero. Y vamos a comprobar cuánto sacaría. De todas formas, la nave que voy a utilizar es una nave especialmente hecha para transporte. Así que no os hagáis muchas ilusiones porque no suele compensar muchísimo. Bien, cuando quiera doquear, cuando quiera acoplarse, se acopla. Vale, ya está. Bien, hay una diferencia entre el equipamiento de esta nave y el equipamiento de lo que sería el tema de del carguero. En el carguero, vale, primero voy a quitar los módulos que hay aquí. Y vamos a utilizar estos. No voy a comprar otros para hacer la prueba. Vale, quitamos dos. Inventario. La armamos y nos subimos. La diferencia entre este equipamiento y el otro del Aventure va a ser que los módulos medianos y los módulos inferiores no vamos a poner nada. No sirve para nada en este experimento. Y vamos a tener... Perdón, me he equivocado otra vez. Vale. En apartado modificadores vamos a tener dos modificadores que nos aumenten la capacidad de lo que sería el cargo, la bodega, en un 50%. Que tendríamos en total 13.600 en el normal y 17.000 en el normal, bueno, en el normal, en el de Ore, que sería un total que, si no recuerdo mal, 30.600. Bien, vamos a salir de la estación. Voy a ir a unos asteroides, lo primero que pille. Los módulos inferiores, módulos medianos, no lo voy a meter nada porque para esto no sirve para nada. No da bonificación ninguna. Y se me ha quedado así. No puedo alejarlo. Así que vais a tener que verle el culo a la nave.
Bien, vamos a buscar ahora lo que sería el Vespar. Cuando llegue, claro. El más cercano que tengamos sería este de aquí. Ya estáis viendo que tarda muchísimo en fijar lo que sería el tema del mineral. Y nos tenemos que acercar a 19 kilómetros, si no recuerdo mal. Voy a comprobarlo. No, 21. Vale, nos vamos acercando poquito a poco. No le he puesto ni el micro warning nada para que vaya más rápido. Así que habrá que esperar un poquito. Nos acercamos. Vale, aún no. Un poquito más, que llega a 20. Vale, ahora paro la nave y vamos a ver cuánto sacaría por cada minuto de extracción. Poco a poco, llevamos ya 15 segunditos aproximadamente. Mientras voy ahí alineando la estación. Paro la nave. Vale, 30 segunditos. ...45 segundos... Ya digo, esto es por si queréis vosotros minar con la magma o no. Yo voy a enseñaros qué es lo que da por cada minuto de una nave u otra. Y con mis skills subidas al máximo, excepto minería experta, que no la tengo subida aún. Vale. Sacamos 720 más 720, que serían unos 3238 aproximadamente no, es esa cantidad. Y eso es lo que sacaríamos por minuto. La diferencia que nosotros podemos hacer así, mover, y lo movemos al cargo de la nave. Entonces tenemos el espacio de los minerales libre y podemos seguir minando. La diferencia es que tenemos dos tipos de cargo. Miramos el doble de lento, porque vamos el doble de lento. Pero tenemos dos cargos, y si se nos llena el cargo de los minerales, lo podemos mover al cargo normal y seguir con lo que sería el mineo. Ya eso lo vais viendo vosotros cuando quiera quitarse esto y demás. Pero desde mi punto de vista diría que no. También hay una diferencia que no lo he enseñado, que es que puedes fijar a más objetivos, a más asteroides que el Aventure 3. Bien, y esto sería el vídeo. Espero que os haya servido como curiosidad. Y si tenéis alguna idea para algún experimento, me lo dejéis en los comentarios. Con esto me despido. Hasta la próxima.